sencillo, pero que tenía un mensaje poderoso. Y en ese tiempo Juan el Bautista predicaba un evangelio a tal grado que la gente se arrepentía y se convertía. Y la gente, para Juan el Bautista, para la gente era el Mesías prácticamente. Pero llegó un momento en que, como la gente lo admiraba tanto y pensaba que era el que había de venir, él les dijo que él no era, que él solamente era el que estaba preparando el camino para Jesús. Y Juan el Bautista dijo estas palabras: el que viene después de mí, dice, yo no soy digno ni de desatarle la correa de su calzado. Y Juan el Bautista había mencionado a Jesús como el Mesías, como el Redentor, como el que iba a salvar a Israel. Pero Juan el Bautista estuvo encarcelado, estuvo preso, tuvo miedo. En algún momento de la vida somos Juan el Bautista el que está encarcelado. Nos volvemos pasivos, pero no en el reino de los cielos, sino que nos volvemos pasivos en el reino de los cielos y no la violencia que el Señor quiere que tengamos. Y Juan el Bautista manda a preguntar a uno de sus discípulos si Jesús era el Cristo. El que había predicado que Jesús era el Mesías estaba mandando a uno de sus discípulos a preguntar si él era el Cristo o esperaban a otro. Jesús no le dijo yo soy el Cristo. Jesús le dice, dile a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen. Jesús no le dijo sí soy. Jesús le dijo lo que estaba haciendo. Amén, lo que estaba haciendo. Y por eso es que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos son los que lo arrebatan. Yo les tengo aquí 3 ejemplos de violencia celestial. Número 1, vamos a hablar de lo que es una violencia física. ¿Qué es la violencia física, hermanos? Es cuando nosotros con nuestro cuerpo o con algún objeto, arma punzante, dañamos la integridad física de otra persona. Hubo alguien en la Biblia, primera de Samuel capítulo 17, pero yo voy al grano, versículo 45. La historia habla del pueblo de Israel que estaba siendo atacado por los filisteos, y en ese tiempo había un gigante famoso llamado Goliat, que tenía amedrentado al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel miraba imposible ganar esa batalla. Miraba imposible ganar esa batalla. Como en algún momento de nuestras vidas, hermanos, nosotros hemos visto imposibles. Decía alguien ayer una frase muy bonita. Yo la frase me la agarro alguna, ¿verdad? Pero lo imposible, decía, lo imposible para el hombre, lo imposible que la gente ve, es lo cotidiano de Dios. Lo que se le da lo más normal a Dios, hacer lo imposible. Y la violencia física tiene esta característica, que medimos la capacidad de fuerza. Nadie en su sano sentido, en su sano juicio, se va a poner a pelear con alguien que es más grande que usted, que es más fuerte que usted. Y usted sabe que a lo que va es a recibir, no a dar, como los boxeadores, sino que usted va a recibir. Pues en la Biblia este ejemplo se dio, y es que había un gigante que amedrentaba al pueblo de Israel. Pero ¿cómo se contrarresta la violencia física en el reino celestial? ¿Cómo nosotros podemos ser vencedores contra la violencia física? Haciendo lo que hizo David. Y es que, ya para terminar de contarles este pasaje, esta porción bíblica, a tal grado que ni el mismo rey se atrevía a enfrentar a Goliat. Y el rey mandó a llamar si había alguien, porque Goliat decía que quería enfrentarse con alguien, y no había nadie. Y el que se levantó fue alguien como usted, fue alguien como yo, alguien débil, alguien
imperfecto, alguien que no tenía la capacidad. Así vieron a David. Y yo le hago una pregunta: ¿en algún momento de su vida cree usted que lo vieron así a usted? Yo le voy a decir: a mí sí. Probablemente la gente no pensaba que iba a permanecer en el Evangelio, pero Dios aquí me tiene por su gracia. Probablemente usted dijo: este paso que voy a dar es difícil, pero Dios aquí lo tiene con su gracia. Y esa es la violencia. Y le dice David, el rey ofreció riquezas, ofreció a su hija. Y David andaba llevándole comida a sus hermanos, y los hermanos le dijeron: andate para tu casa. ¿Qué andas haciendo aquí? Andate de chismoso. Andas viendo ahí quién. Y el Espíritu de Dios entró en David y entró un vivo celo. Y él quiso enfrentar al gigante. Se probó las vestiduras, hermanos. ¿Y qué creen? No le quedaban. Era un joven de 17, 18 años aproximadamente. No le quedaban las vestiduras. Pero ¿qué hizo David? Agarró lo que tenía. Yo le voy a decir hoy: para ser violentos, agarremos lo que tenemos. ¿Qué tiene usted? Yo tengo fe. ¿Qué tiene usted? Yo tengo amor. ¿Qué tiene usted? Yo tengo gozo. Agarre lo que tiene y con eso vamos a pelear. Porque hay un reino celestial, hay una guerra que estamos luchando. Y le dice David al gigante: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti, le dice, en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Quién era David? Una frase que a mí me destruye, hermanos. Ando en mi moto, ¿verdad? Aprendí que antes que ser pastor, evangelista, ministro de alabanza, apóstol, profeta, soy hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Y David sabía quién era. Él era hijo de Dios. Y se enfrentó al gigante. Y todos conocemos en qué termina la historia. Violencia física. ¿Con qué mató David al gigante? Con la piedra, hermano. No lo mató con la piedra. Eso le lo dejo de tarea para su casa, pero no lo mató con la piedra. Con la piedra lo desmayó. Violencia física. Cuando Dios está contigo, la misma arma con la que el enemigo te quiera destruir, con esa misma arma se va a destruir el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? La misma arma con la que el enemigo te quiere destruir, con esa arma que se va a destruir, será el enemigo. ¿Amén? Esa es la violencia física. Número 2, violencia verbal. Primera de Reyes, capítulo 18, hermanos. Vamos a leer un poquito aquí, sí. Primera de Reyes, capítulo 18, para que lo entendamos de la mejor manera posible. ¿Seguimos creyendo que somos violentos? ¿O podemos decir soy violento? ¿O ya se acabó? Somos violentos, ¿no? Amén. ¿Lo tenemos? Jeremías. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Pero le voy al grano y le voy a contar la historia para avanzar. Primera de Reyes 18, 38. Dice así. Entonces dice: cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y ahora le cuento la historia. Violencia verbal. Elías estaba molesto, decía: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, venid en pos de él. El pueblo estaba en un momento de duda, y en ese momento había 450 profetas de Baal.
solo estaba Elías. Ojo, solo estaba Elías ahí, pero Elías no era el único profeta de Dios, como él se autodenominaba en ese momento. Pero esos 450 profetas fueron, oiga bien esta palabra, fueron confrontados por Elías. Porque Elías sabía quién era el Dios al que él servía, amén. Entonces le dijo que para que ellos demostraran que era su Dios, que hicieran un altar, como ya hemos leído, y prepararon el altar. Hicieron el altar. Y viene Elías y permite que ellos hagan su sacrificio, el Baal. Dice que cuando llegó el mediodía, se llegó la tarde, aquellos profetas de Baal no tenían respuesta. Y viene Elías y comienza a ser violento. Comienza a ser violento. Comienza a decirles, y yo le voy a decir esto hoy en esta mañana, suena como feo decirlo, pero a veces nos falta esa violencia. La gente se mofa y a la gente le gusta pretender o creer, demostrar que los hijos de Dios somos fracasados. Yo me he encontrado con personas que me dicen, yo no voy a la iglesia y mírame cómo estoy. Sí, uno se va humillado a veces. Y yo le voy a decir algo, Dios no necesita que lo defendamos, pero es que los que estamos ahí somos nosotros. Y Elías les decía a ellos, ¿dónde está su Dios? ¿Acaso su Dios duerme? ¿Acaso su Dios está ocupado? Y se reía de ellos. Porque aquella gente, grítenle, quizás no los escucha, grítenle. Y esa violencia le falta a los hijos de Dios, violencia verbal. Es predicarle con más intensidad el evangelio a la gente. Ojo, ya les voy a explicar el concepto de violencia celestial, pero es ser más intenso. ¿Ha escuchado usted el dicho que hay gente que va a buscar trabajo pidiéndole a Dios no hallar? Bueno, eso pasa con los hijos de Dios a veces cuando andamos evangelizando. Vamos a buscar gente queriendo que no traerlas. Pasa, hermanos, y suena como algo fuerte, pero es una realidad. Me invito a mi iglesia, no puedo dar, bueno, pues adiós. Violencia verbal. ¿Cuál es la intensidad con la que predicamos a Jesús? ¿Cuál es la intensidad con la que le decimos a las personas que Cristo le ama? Y ayer yo fui violento, hermano, y me sentí bien, porque ya días no era violento. Ya días era muy respetuoso. Y yo le aseguro que cuando Cristo venga, cuando el Señor venga, esa gente, que mucha gente, no estará en el reino de los cielos. Y esa gente que no esté ahí, hermanos, muchas dirán, ¿por qué aquel muchacho no fue más fuerte conmigo? ¿Por qué no? Mucha gente sentirá ese pesar. Ojo que ahí la culpa es de ellos, no de uno, pero también nosotros tenemos que ser violentos, porque tenemos almas que salvar. Hay personas que necesitan a Jesús. Hay gente que quiere decir o pretende darnos a entender que no necesitan a Dios porque tienen riqueza, porque tienen aquí, porque tienen su casa, porque tienen apartamento, pero esa gente también necesita a Jesús. Esa gente es tan miserable, hermanos, que lo único que tienen es dinero. Es otra frase que yo agarré que no es mía. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque a veces el dinero no es lo que pretendemos darle el sentido que eso es la bendición, no, hermano. Hay mucha gente que se ha suicidado, hay mucha gente que se ha quitado la vida, hay mucha gente que está en amargura, hay mucha gente que está sufriendo y que su dinero, que sus cuentas bancarias no pueden salvarnos. Porque lo que la gente necesita es a Jesús. Sí, hermano, yo escuché a alguien decir, sí, es que no es lo mismo estar llorando que estar llorando con un fajo de dólares. Claro que no es lo mismo. Lo único que con el fajo de dólares se te quita el calor, pero el vacío sigue. Así es. Y ojo con esto, no le estoy diciendo que no tenga dinero. Siempre les digo esto, hermano, que su
ventas vayan aumentando, pero eso no llena. Muchas personas eso no les llena. Lo que la gente necesita es conocer a un Dios vivo. Lo que la gente necesita es conocer a un Dios real. Lo que la gente necesita es conocer el amor de Dios, conocer el poder de Dios, ser llenos del Espíritu Santo, y eso, por mucho dinero que tengan, no lo van a lograr. Y hay personas que hemos dejado ir, hermano, hay personas que hemos respetado porque no hemos sido violentos, porque el reino de los cielos sufre violencia. Y aquí voy con la última violencia, y que es la más desastrosa que existe. Y quien practicó esta violencia fue Jesús. Violencia psicológica. La violencia verbal es todo aquello que daña mi integridad física por medio de la fuerza de otra persona o un objeto. La violencia verbal es todas aquellas palabras que dañan. Ojo, que la violencia celestial es todo lo contrario a lo que estamos hablando. La violencia psicológica son hechos, actos que provocan en el ser humano un trauma. Hay violencia psicológica, y para yo ser violento psicológicamente contra otra persona no tengo ni siquiera que hablar, a veces solo tengo que actuar. Violencia psicológica, les voy a dar un ejemplo. Violencia psicológica. Yo no hablé, dije algo, es un ejemplo a nadie, yo la amo. Ese es un ejemplo de violencia psicológica. ¿Cómo se queda esa muchacha? A mí no me dio la mano, a mí no me quiere, quizás que a mí me odia. Y quien practicó la violencia psicológica en su máximo esplendor fue Jesús. Amén. San Mateo capítulo 5, versículo 28. Y aquí es a donde quiero detenerme. ¿Lo tenemos? Dice así: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también tu capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo, a vuestros enemigos bendecid, a los que os maldicen haced bien, a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Violencia psicológica. Eso es lo que la iglesia necesita. Violencia física, tenemos un Dios que nos defiende. Violencia verbal, necesitamos intensidad para que la gente reconozca a Jesús. Y la violencia psicológica es para lo que la gente común y corriente. Ustedes, hermanos que ya están aquí, quiero decirles, no son gente común y corriente. Ustedes son personas especiales. ¿Quiénes son las gentes comunes y corrientes? Yo fui gente común y corriente. Común significa que nos dejamos guiar por el sentido común. Por eso gente común y corriente. En alguna etapa de mi vida fui común y corriente, es decir, obedecía a la lógica. Todos lo hacemos, pero en Cristo la lógica está abolida. Y para mí era fácil si alguien, es más, a mí me gustaba que alguien me dijera algo, porque era mi excusa para ejercitar mis puños, ¿verdad?
excusa perfecta. Y era bonito la venganza en aquellos tiempos. Y muchos de nosotros no somos violentos en esta etapa. Violencia psicológica. ¿Sabe qué es lo que menos está esperando su enemigo? Es que usted vaya donde él. Lo que menos está esperando su enemigo probablemente el día de hoy es que usted le lleve algo. Es que usted le demuestre que usted lo ama. Eso es lo que menos está esperando. Y ojo con esto, a veces nosotros no somos enemigos de nadie, pero sí tenemos enemigos. Probablemente problemas del pasado, probablemente malos entendidos, probablemente alguien nos dañó y no lo podemos perdonar, o dañamos a esa persona y no hemos ido a pedirle perdón. Y esa gente está necesitada de amor. ¿Y qué es lo que para lo que la gente no está preparada? Es para que les amemos. Y eso es lo que Jesús hizo, y eso es lo que destruyó a los escribas, a los fariseos, a toda la humanidad. Eso es lo que nos destruye a nosotros, el poder hacer esto que Jesús nos enseña, lo que es el término vivo de violencia celestial. Es todo lo contrario, como decía el pastor, es todo lo opuesto. Violencia terrenal, todo el mundo paga miles por ir a un concierto. Violencia celestial, ni de gratis, qué hermoso. No somos violentos, no estamos siendo violentos. Y miren, a mí me daría pena no ir a ese concierto. El concierto no es la gran cosa, hermanos. Palabra de Dios hay allá, palabra de Dios hay aquí. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Me daría pena no ir. Si yo antes pagaba para ir a ver a Daddy Yankee, empeñaba cosas, qué sé yo, y es un concierto que me va a edificar, que es de gratis. A mí me daría pena. Amén. Violencia psicológica, hermanos. Amemos a nuestros enemigos. Vayamos donde aquella gente que no nos espera. Demostrémosle que hay un Dios de amor. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, hermanos. Dice que hubo una mujer que fue encontrada en el acto mismo de ¿qué? De adulterio. Esa mujer fue encontrada en el acto de adulterio. San Juan capítulo 8, versículo 1. Y estaba un montón de fariseos y la tenían ahí porque la habían encontrado en el acto de adulterio. Y estaba Jesús. Y aquella mujer estaba lista para ¿qué, hermanos? Para ser apedreada. Aquella mujer estaba lista para morir. Aquella mujer estaba lista para recibir lo que le correspondía. Y le dice: maestro, esta mujer fue encontrada en el acto de adulterio. En la ley de Moisés manda que tenemos que hacer esto, apedrearla, etc. Viene Jesús y les dice que escribió en tierra. Algunos dicen que escribió hipócritas, gente chistosa, pero Jesús escribió en tierra. Y les dice: bueno, el que esté libre de pecado, láncela conmigo. Hay gente que yo sé que usted en su mente lo puede decir, se lo merecía. Dice que se fue uno y hasta que no quedó nadie. Jesús le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno, Señor. Jesús le dice: yo tampoco. Vete y no peques más. ¿Quiénes somos? ¿Los violentos que íbamos a apedrear a aquella mujer? ¿O los violentos que afectamos? ¿Quién fue más violento, hermano? Analicemos ese episodio de la Biblia. ¿Quién fue más violento? Jesús. Porque esa mujer en ese momento quedó destruida, porque lo que menos esperaba era misericordia. Y así de violento es Jesús con nosotros. Porque cuántas veces no nos ha dado pena recibir tanta bendición en medio del pecado.
¿Cuántas veces no nos ha dado pena recibir el amor de Dios aún sin merecerlo? ¿Cuántas veces no nos ha dado pena que el Señor nos ha sanado, que el Señor nos ha liberado, que el Señor nos ha dado bendición cuando lo que nos correspondía era maldición? Cuando lo que yo merecía era la cruz, cuando lo que yo merecía era la condenación, pero Jesús me afectó, fue violento conmigo y ahora no puedo hacer otra cosa más que servirle. Y esa violencia es la que necesitamos. Los violentos arrebatan el reino de los cielos. Necesitamos la intensidad, necesitamos entender, hermanos, que cuando adoramos a Dios tenemos que hacerlo como si fuera el último día de nuestra vida, porque yo le aseguro que si Cristo viniera en este momento y nos fuéramos todos para el cielo, quizá allá estuviéramos diciendo último día y no le diga a Dios lo que se merecía. Necesitamos ser intensos. La violencia celestial es todo lo opuesto a lo que estamos acostumbrados. Estamos listos para, si alguien nos da un toque, estamos listos para devolverse. Estamos listos, si alguien nos debe una, estamos listos para cobrarse. A fulano yo le di prestado y no me ha pagado. No estoy esperando que me diga algo para sacarle en cara que me debe. A X persona yo le hice un favor. Ojalá y cuando yo le pida a uno no me lo haga. Ya, a ver, te voy a sacar en cara. Para eso estamos listos. Y esa gente está lista. Uy, vos, vení, me va a cobrar. ¿Me ves? ¿Te acuerdas lo que me debes? ¿Sí? Ya no me lo debes. Y Dios me puso que te dé esto. ¿Qué pasó con esa persona? Y después de que usted le dice, lo que vos me debes, ya no me lo pagues, te lo doy. Y Dios me puso que te dé esto. Fíjate que mañana tengo un culto, te invito a la iglesia. ¿Qué le va a decir a esa persona? ¿Qué le va a decir? Hermano, por pena, por lo que sea, pero esa persona le va a decir que sí, porque no estaba lista para recibir de usted el amor. Y eso es lo que Jesús hizo con nosotros, y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Consejo, queremos ver la iglesia llena de gente. No nos vayamos lejos, solo vayamos donde los enemigos que tenemos. Y ojo, no es que seamos enemigos de nadie, ¿verdad? Yo tengo muchos enemigos y a todos los amo. Y yo sé que tengo muchos enemigos, ¿verdad? Es más, algunos ni los conozco, pero sé que tengo enemigos. Pero Dios está esperando esa violencia. Dios está esperando de mí y de usted que seamos más intensos. Que si vamos a evangelizar, seamos violentos. Que si estamos peleando algo, hermanos, en la fe, seamos más violentos. Atrevámonos a ser violentos y a hacer como hizo David. Por eso le digo, la gente es común y corriente, pero usted y yo no somos así, porque ya no nos gobierna la lógica. La lógica me dice que si yo estoy enfermo, lo que me espera es la muerte. La lógica me dice, hermanos, tantas cosas. La lógica le decía a David, no seas tonto, David, mira lo que es grande, mira vos chiquito, te va a dar una paliza, esa era la lógica. Pero el ser violento le hizo entender a David que no estaba solo y que el Dios con el que él iba, él era el verdadero gigante y que Goliat era una pulga a la par. Sus problemas son una pulga a la par de Dios. Sus defectos, mis defectos, hermanos, son una pulga a la par de Dios. Porque como dijo alguien, lo imposible para el hombre es lo más cotidiano para Dios. Sus enemigos, la gente que ha hablado mal de usted, y usted sabe, a veces uno se da cuenta, ¿verdad? Porque a veces el chisme tal vez en la iglesia no, pero en otros lados hay. Y fulano anda hablando mal de usted y usted sabe qué es lo que usted quiere encarar a esa persona. Vení, vos andabas hablando de esto y esto y esto de mí. Estamos con una hamburguesa. Yo estaba hablando mal de vos y una hamburguesa. ¿Estás loco? Claro que estamos locos, como dijo el pastor. Y es que esos somos los locos, los que amamos, los que perdonamos, los que predicamos a Jesús, no solo con las palabras. Vení
hace 4 años te di una paliza, pero ahora yo soy